vamos a ver una palabra del capítulo 4, una palabra fuerte. Vamos a leer la palabra del capítulo 4, versículos 1 hasta el 6. Por eso quiero invitarlos a que podamos leamos estos versículos de manera alternativa. Vamos a comenzar. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos hoy tu palabra. Gracias por darnos este tiempo para venir delante de ti, para adorarte, para poder extenderte nuestro amor, para poder extenderte nuestros brazos también y para poder experimentar el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en este momento, a través de tu palabra, ayúdanos a tener un discernimiento, a anhelar tener un discernimiento espiritual para poder ser instrumentos en tu obra, para poder compartir el Espíritu de verdad que tú nos has dado. Muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave, que es el versículo 1. ¿Sí? Leamos juntos y a una voz. ¿Ya? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a hablar sobre la veracidad de los espíritus. Unas líneas antes, como vimos hace algunas semanas atrás, Juan ya les había advertido a sus lectores sobre la aparición de diversos anticristos en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? De este modo les hizo ver que surgirían varios oponentes al Evangelio de Jesús. Algo llamativo es que, al hablar de esos distorsionadores de la verdad, Juan señaló: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al estudiar el origen de las sectas que pretenden ser variantes del cristianismo, notamos que sus fundadores eran casi en su totalidad participantes regulares de la Iglesia. Sin embargo, en un momento tomaron una dirección diferente, siguiendo el error de sus malos pensamientos. Algunos aseguraban haber encontrado una verdad oculta que Dios les reveló en lo secreto. Otros, invadidos por la amargura de sus malas experiencias en alguna congregación, iniciaban su propia religión. Otros establecieron iglesias con el deseo de enriquecerse a través de ellas. Aún así, todos se volvieron instrumentos del diablo, porque nunca se detuvieron a pensar y a poner a prueba la veracidad de los espíritus. Esta misma debilidad es la que hace que en la actualidad la gente siga las falsas doctrinas que el mundo expone como verdades deseables. No se detienen a pensar y poner a prueba la veracidad de los espíritus. Siendo que muchos caen en los engaños de Satanás, Juan hoy nos da una firme y fuerte advertencia. Nos exhorta a poner a prueba los espíritus para distinguir el espíritu de verdad del espíritu de error. Mantengámonos, por tanto, alertas para no caer en las mentiras del diablo. Mantengámonos en la verdad del Evangelio de Jesús. Nosotros somos de Dios y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Vivamos entonces como testigos de la salvación del Señor,
para que las almas oigan y vengan a los brazos de nuestro Padre Celestial. Amén. La semana pasada hablamos del mandamiento de Dios para quienes conformamos su pueblo. Juan lo resumió en 2 preceptos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. ¿Se acuerdan, verdad? Que creamos y nos amemos. Como evidencia de que nuestro Padre Celestial permanece en nosotros y nosotros en Él, nos ha dado su Espíritu. Juan expresó, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Continuando con sus palabras, el apóstol les dice a sus queridos lectores, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De esta forma, Juan presenta el contraste entre quienes viven conforme al Espíritu del Señor y los que viven según los falsos espíritus. Expone la incongruencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre quienes siguen la verdad y quienes viven en el engaño. Porque mientras el Espíritu Santo habita en el corazón de los hijos de Dios, en los falsos profetas reside el espíritu de los demonios. Los creyentes estamos habituados a recibir la enseñanza de la palabra de Dios con un corazón dócil y humilde. Por eso, si no desarrollamos nuestro discernimiento espiritual, podemos caer en las zalamerías de los falsos maestros. Más aún en estos tiempos, en los que el acceso a diferentes informaciones, sean veraces o falaces, es amplio y sencillo de obtener. Con tan solo entrar a Internet, podemos acceder a millones de recursos religiosos. Pero Juan nos advierte que no debemos creer a todos los espíritus. No debemos creer a todo espíritu. Esto significa que debemos examinar lo que recibimos para no caer en la mentira. Dado que muchos falsos profetas se han diseminado por el mundo y utilizan todo medio para expandir sus engaños, necesitamos prestar atención a lo que oímos. Los hijos de Dios debemos desarrollar nuestra capacidad para detectar y rechazar toda falsa enseñanza. Por eso Juan nos insta a probar los espíritus. Nos insta a poner a prueba los espíritus. Ante todo, una enseñanza proviene de Dios si está en consonancia con su palabra. Si no niega lo que revelan las Escrituras. Porque nuestro Señor no se contradice ni desdice. Dado que Dios es inmutable, su palabra nunca cambia. Dado que Él es eterno, su palabra jamás dejará de ser. Pedro aseguró que la palabra del Señor permanece para siempre. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los falsos maestros mutan sus enseñanzas según su conveniencia y sus dichos se disipan con el tiempo. Pero la palabra de Dios no cambia ni se desvanece. Dado que Dios es fiel, su palabra sí o sí se cumplirá. Cristo aseguró, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los falsos maestros, los falsos profetas, hacen promesas vanas y realizan falsos pronósticos. Pero la palabra de Dios seguirá firme hasta que se cumpla todo lo que anuncia. Y además, dado que Dios todo lo ve, la palabra expone lo más oculto del corazón. Hebreos proclama que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ningún falso profeta puede ocultar sus mentiras a la luz de la palabra de Dios. En el entrenamiento que se les da a quienes deberán distinguir los billetes verdaderos de los falsos,
No se les trae a los aprendices todo el dinero falsificado que anda dando vueltas en el mercado para que lo estudien. Esto sería imposible. Hay miles de falsificaciones. Tampoco aquel que se dedica a legitimar una obra de arte analiza todas las imitaciones y los trucos usados en una copia. Esto también sería imposible. Para diferenciar lo verdadero de lo falso, la técnica más eficaz consiste en estudiar en profundidad lo verdadero. Entonces, conociendo bien lo verdadero, se podrá reconocer rápidamente lo falso. Si sabemos cuáles son los detalles de un billete auténtico, nos daremos cuenta si estamos en presencia de uno falso apenas lo veamos. Si conocemos una obra de arte a la perfección, reconoceremos cualquier imitación por más bien hecha que esté. De igual manera, es imposible estudiar todas las falsas doctrinas que van apareciendo. Pero si conocemos en profundidad la palabra de Dios, detectaremos rápidamente cualquier enseñanza falaz y maliciosa que se nos presente. Por eso, para no ser engañados por impostores, es esencial que estudiemos, meditemos y conozcamos bien la palabra de Dios. Así el Señor nos ayuda a discernir lo auténtico y desechar lo falso por medio del Espíritu Santo. Porque como nos dice Jesús, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Además, Jesús nos enseña a observar la vida de aquel que trae alguna enseñanza religiosa. Él nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas buscan realzar su propia imagen, colocándose en el centro de todo. Por más que sus vidas son reprobables, anhelan ser reconocidos por su elocuencia y por su carisma. Pero en la palabra de Dios, Cristo es el centro y no ningún hombre. Jesús les dijo a los estudiosos de la ley, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es cristocéntrica. Cristo está en el centro. Y la palabra de Dios da toda gloria únicamente a Dios y no a ningún hombre. Pablo nos dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Así que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, nos revela la verdad en Cristo para la gloria del Padre Celestial. Amén. Asimismo, Juan nos presenta un parámetro para evaluar la veracidad de los espíritus. Nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En tiempos de Juan, había predicadores engañosos que sembraban falsas ideologías en la gente. Sus palabras sonaban tan lógicas, que atraían la atención de los hermanos de la iglesia. Pero ellos negaban la encarnación de Jesús, negaban la encarnación del Mesías. Decían que Jesús era un hombre bueno, común y corriente, pero de buen corazón. Aseguraban que al momento de ser bautizado, el Espíritu del Cristo vino sobre él. Pero al llegar a la cruz, el Espíritu del Cristo lo abandonó. Por eso fue Jesús un hombre bueno quien murió y no Cristo, porque Él es eterno.
De este modo, negaban la verdad de que Jesucristo vino a este mundo como Dios perfecto, volviéndose perfectamente un hombre como nosotros. Lo llamativo, ¿saben qué es? Lo llamativo es que esta misma doctrina es la que enseñan algunas sectas de hoy. Sectas que difunden las mentiras del diablo, propagan espíritus de demonios y privan a las almas de encontrar la salvación de Jesús, que vino a este mundo como Dios encarnado y que sufrió la muerte en nuestro lugar para luego resucitar. Pablo afirmó que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos también asegura que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús es Dios encarnado. Por lo tanto, todo el que niega la humanidad de Jesús no es de Dios. Y asimismo, todo el que niega la naturaleza divina de Jesús no es de Dios. Juan nos advierte, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas que se extienden por el mundo. Debemos probar los espíritus, es decir, poner a prueba aquellas enseñanzas e ideologías que nos invaden. Prestemos atención a desarrollar nuestro discernimiento espiritual para detectar y desechar todo engaño del diablo. Para esto, esforcémonos por conocer bien la palabra de Dios y oremos por ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Juan nos hace ver que, mientras la obra de Dios se extiende por medio de sus hijos, Satanás propaga su obra por medio de aquellos que le pertenecen. Mientras el Señor llama a su pueblo a dar a conocer el Evangelio para la salvación de las almas, el diablo difunde sus engaños para la destrucción de los hombres. Mientras los hijos de Dios se sostienen en el espíritu de verdad, Satanás busca insertar en la gente el espíritu de error. Aún así, frente a las malicias del diablo, el apóstol nos alienta a seguir adelante. Nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. De esta forma, Juan nos recuerda nuestra pertenencia y las consecuencias de esa pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos de Dios, porque hemos confesado que Jesús ha venido en carne para nuestra salvación, que ha dado su vida hasta la muerte por nuestros pecados y ha resucitado abriéndonos el acceso al Padre Celestial y a la vida eterna. Por lo tanto, así como Jesús venció el poder del pecado y de la muerte, también nosotros somos vencedores por creer en Él y por guardar y pregonar la palabra de Dios. En una de sus visiones, Juan señaló en Apocalipsis que oyó una voz en el cielo que manifestaba la obra redentora de Jesús. Escuchó una voz que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Cristo venció por completo al diablo en la cruz. Asimismo, quienes creemos en Él fuimos hechos vencedores en su sangre y por guardar su palabra. Por lo tanto, no debemos temer ante las acechanzas del diablo ni ante el avance de su obra, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que cualquier espíritu falso. Mayor es el Dios que mora en nosotros que el diablo que habita en este mundo de pecado. Dado que es mayor el que está en nosotros, podemos vencer cualquier falsa doctrina que el mundo propague. Pero lamentablemente, los cristianos estamos perdiendo terreno espiritual por nuestra pasividad y por no reconocer que el Espíritu Santo de verdad que mora en nosotros es más poderoso que cualquier espíritu embaucador. Como resultado, el espíritu de error se expande más rápidamente que el cristianismo a través de las sectas y los promotores de falsas ideologías. Tristemente, los cristianos estamos perdiendo la visión espiritual. Aún así, el que está en nosotros es más poderoso, es más fuerte, es mayor que el que está en el mundo. Hace unos años, un hermano que es fanático de Boca discutía amigablemente conmigo acerca del cuadro de fútbol que elegiría su pequeña hija. Por ese entonces bromeábamos diciendo que su hija no sería de Boca como su papá, sino que sería de Banfield como su tío. Le dije que le iba a regalar una remera de Banfield para que ella fuese de mi equipo, algo que nunca hice. ¿Y saben qué pasó? Finalmente, sus tías, que eran de River, le regalaron su primer conjunto deportivo. Y la hija de aquel fanático de Boca se hizo de River, el equipo archirrival. Hasta ahora, más de 10 años después, ese hermano me recrimina por qué no le compré primero la remera de Banfield a su hija para que no fuese de River. Si nosotros no hablamos, si no actuamos, la puerta queda abierta para que alguien más lo haga. Y desafortunadamente no siempre se trata de un cuadro de fútbol. Tenemos que hablar, tenemos que actuar, porque aquel al que no le prediquemos el Evangelio queda expuesto ante quienes están difundiendo activamente el espíritu de error. Pablo nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Debemos hablar para que las personas tengan la oportunidad de conocer la verdad de la salvación de Jesús. Claro que no todos recibirán de buena gana nuestras palabras. Aún así, debemos hablar. Juan nos dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquel que es de Dios escuchará nuestras palabras, pero el que prefiera permanecer en el mundo no nos oirá, porque aún no quiere arrepentirse y creer en Jesús, porque está bajo el engaño del diablo y rechaza el llamado del Señor. En este mundo hay dos espíritus que combaten, el espíritu de verdad y el espíritu de error, el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo. Como hijos de Dios, debemos estar despiertos espiritualmente para reconocer la maliciosa acción del diablo que trata de destruir a las almas con sus engaños. Debemos estar atentos y preservar nuestra fe por desarrollar nuestro discernimiento y distinguir la veracidad de los espíritus en base a la palabra de Dios. Qué importante es estudiar y dar a conocer la palabra de Dios para no caer en los engaños del diablo. Por lo tanto, por amor a las almas, hablemos con valor. Compartamos la verdad. Habrá quienes nos oigan y quienes no. Aún así, extendamos la salvación del Señor, recordando que solo quienes crean en Jesús serán salvos.
Seamos portavoces del Espíritu de verdad. Ya portavoces del Espíritu de error hay muchos. Seamos nosotros portavoces del Espíritu de verdad. Prediquemos el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo y dando así toda gloria únicamente a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar juntos, oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que nos traes esta mañana. Gracias, Señor, por habernos alcanzado con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por habernos dado la salvación en Jesús, nuestro Salvador, a quien reconocemos como el Dios encarnado, que vino a este mundo a habitar entre nosotros, a dar su vida hasta la muerte y a resucitar para nuestra salvación. Ayúdanos a poder ser portavoces del Espíritu de verdad en medio de un mundo que está sumido en el engaño del diablo. Ayúdanos a desarrollar el discernimiento espiritual en base a tu palabra y por tu Espíritu Santo para no caer en las mentiras del diablo. Y también ayúdanos a poder compartir la verdad de tu palabra para que otros no caigan en el error. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Y gracias, Señor, por habernos salvado y habernos dado también un propósito glorioso, que es el de dar a conocer tu verdad. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.